Buenos días, buenos días. Sí, sí, profe, sí se ve. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver el tema de aplicaciones de materiales ferrosos, ¿no? Es un refuerzo a lo que ya vimos en la clase anterior, ¿no? Listo, entonces llegamos acá a la modernización SAE, ¿no? Es una norma americana, ya saben, y todo parte del acero, ¿no? Desde el acero, tú obtienes acero para maquinarias, acero inoxidables y aceros para herramientas. Profesor, no está compartiendo su pantalla. Ah, chispas. Vea, cubas. Está con la pierna en alto. Bien. Ya, listo. A ver, entonces ahí tenemos el acero, ¿no? Y bueno, del acero se obtenemos acero para maquinarias, acero inoxidables y aceros para herramientas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, estimados, es por grupo encontrar concepto del acero para maquinarias, del acero inoxidable, acero para herramientas, ¿no? Conceptos y ejemplos. ¿Ya? De acero al carbono, de acero aleados, ¿no? Y estos diferentes tipos de materiales, ¿correcto? Listo, entonces para eso vamos a desarrollar la siguiente tarea, ¿no? La tarea y lo vamos a conversar entre todos. Que voy a exponer es el acero. El acero es una aleación de hierro y carbono con un porcentaje de carbono entre 0,08% y el 2% en masa de su composición. La rama de la metalurgia que se especializa en producir acero se denomina siderurgia y o acería. Y el acero, o bueno, proviene del término latín aciarius y este de la palabra acies, que es como se denomina en esta lengua el filo del arma blanca. Por lo tanto, aciarius también significa el metal adecuado por su dureza, resistencia para ponerlo en la parte cortante de las armas y las herramientas. Ahora pase a compañero Suárez. Yo le voy a hablar sobre la clasificación. Es respecto a según el modo de la fabricación, según el modo del trabajo o a trabajarlo, según la composición y la estructura, según los usos, según su aplicación. Este acero es influenciado principalmente por su contenido de carbono. Más la contribución de otros elementos como el magnesio, como el molibdeno, vanadio, cobre, níquel y silicio dentro de la composición del acero también tienen un efecto sobre su equivalencia de carbono. Sí. Ahora le doy el paso a mi compañero que va a hablar ahora. Habla, pues. No sé tu nombre. Yo, profesor Albornoz, este, yo voy a hablar acerca del acero según los tipos, ¿no? Por ejemplo, acá dice en la parte de abajo, de la parte inferior izquierda, los tipos de acero, ¿no? Acero porten. Este acero porten es muy común, el que no afecta la corrosión. El acero calmado. Calmado es el acero que ha sido desoxidado por completo previamente a la colada. El acero el acero corrugado, cuya superficie presenta resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el hormigón. El galvanizado, existen dos propiedades, ¿no? Que es la resistencia a la abrasión y la resistencia de corrosión. El acero inoxidable se denomina a cualquier tipo de acero aliado cuyo peso contenga mínimo 10,5% de cromo, pero no más de 1,20% de carbono. El laminado, el laminado es sometido a la tracción con los esfuerzos, se denomina, no, se deforma aumentando su longitud. Ahora le paso a mi compañero, el compañero para que siga con la posición.
compañero Vicente. Hay algunos tipos de tratamiento que le aplican a los aceros para que potencien sus propiedades. Uno es el tratamiento térmico, que es aplicándole calor. Otro es el tratamiento mecánico, donde se introduce en ambientes fríos y calientes. El tratamiento térmico le dan uso para uso de químicos y calor. Y un tratamiento superficial ya le colocan revestimientos de otros materiales. Ah, Profe, bueno, por- el acero se puede contraer, dilatar o fundir según la temperatura. Su punto de evolución es alrededor de 3000 grados Celsius y es un material muy tenaz, especialmente en aleaciones usadas para herramientas. Es relativamente dúctil, sirve para hacer varios tipos de cosas, como por ejemplo alambres, clavos, y entre otros. Y eso sería todo, profesor. Gracias. ya, muy bien. Gracias, profe. Gracias por... Listo, gracias al grupo uno. Vamos a pasar al grupo 2. Buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el acero para las máquinas. Esa ventana estaba abierto. Así que no, yo lo encontré abierto, yo encontré abierto. los Yo encontré abierto aceros, esa ventana, yo lo cerré en la noche porque han hecho bulla. Julio, un ratito. Dice Torres. ya, los aceros de grado maquinaria generalmente son aceros muy versátiles, Ujú. de baja aleación, utilizados para la construcción o reparación de maquinarias en general, ¿no? En los aceros para maquinaria tenemos dos tipos, ¿no? Para el acero al carbono y el acero aliado. Ok. ¿Para qué sirven los aceros? Como su nombre lo indica, sirven para una infinidad de aplicaciones. Sin embargo, las piezas más comunes que se fabrican son engranajes, poleas, eh, levas y seguidores, chasis de máquina. Las familias más conocidas son aceros al carbón, aceros de níquel y aceros cromo-níquel. Esto se debe principalmente a su bajo costo relativo, buenas características mecánicas y su facilidad en la manufactura. Le paso a mi compañero. Yo les voy a hablar un poco más sobre las aplicaciones, que en fin tienen una variedad infinita, que son los bujes, pernos y pines. Pero también tenemos otras aplicaciones como el AISI 1018, que es un acero de bajo contenido de carbono, las cuales tienen generalmente de máquinas para carga baja, porque es necesario los pines, pernos y pasadores. También encontramos al AISI del 1045, que es un acero de mediado contenido de carbono, presenta mejores propiedades mecánicas y dureza que 1018. Bueno, para esto son necesarios también para la mediana carga y también se necesitan los engranajes, los rodos, las piezas mecánicas en general. También encontramos al AISI, que es el 8620, que es un acero especial para cementación. Se caracteriza por retener carbonos para crear una superficie de alta dureza y un núcleo tenaz, las cuales sus fibras se requieren dureza superficial y un núcleo tenaz como engranajes, camisas, bujes, pines, tornillos eólicamente, y bueno, eso es todo. Ahora yo voy a hablar sobre el acero carbono y los aceros aliados. El acero carbono es más utilizado para el ámbito de la construcción de estructuras. Los aceros aliados sirven para mejorar sus propiedades mecánicas. Entre los aceros aliados podemos encontrar el acero SAE 1010, elementos de maquinaria que requieren de gran tenacidad. Acero SAE 1020, aplicación que requiere buena soldabilidad por su contenido de magnesio. Acero SAE 1045, es un acero muy apropiado para piezas de pequeño tamaño que deban templarse a inducción. Acero SAE 4340 se utiliza generalmente en la industria para fabricación de piezas que requieran dureza y tenacidad elevadas. El acero 8620 se utiliza generalmente para ejes, ranurados, pasadores de pistón o bujes. Gracias. Ujú. Muy bien, muy bien.
En conclusión, los aceros para maquinaria generalmente son aceros muy reversibles, ¿no? Que es de baja aleación y que usualmente se usan para la reparación y construcción de máquinas en general. Eso es todo, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, pasamos, pasamos al grupo. A ver, Chaguayla, apaga tu micro mientras no participes para que no se filtre el sonido, igual el resto de sus compañeros, ¿ya? Cuando no vamos a participar conversando, mejor apagamos el micro. Listo, a ver, pasamos al grupo 3. Buen trabajo, gracias. Grupo 2. Grupo 3. Bueno, buenos días, profe. Hoy día nos tocó exponer sobre los aceros de carbono. El acero de carbono es un tipo de acero que contiene acero, como su propio nombre lo indica. Cuando el hierro está aliado con el carbono, se llama acero de carbono. Eh, por lo general, el acero de carbono es utilizado para fabricar carrocerías de autos, maquinarias, estructuras de construcción, tuberías, construcciones metálicas, piezas de maquinaria, motores, etcétera. Le doy pase al otro compañero. En el acero del carbono, el principal componente es el carbono. Este carbono también se encuentra aliado con otros elementos, así como el hierro y el manganeso. La proporción de carbono y tratamiento térmico del acero son los que determinan sus propiedades. Le voy a dar paso a mi compañero. Bueno, profesor, los aceros de carbono son aquellos que contienen un porcentaje diverso de carbono que es vital para definir sus propiedades mecánicas. Es un menos de un 1,65%, de manganeso, un 0,6 de silicio y un 0,6 de cobre. El 90% de los aceros son aceros al carbono. Un aumento de la cantidad de carbono en su composición representa cambios en su estructura, traduciéndose en sus propiedades mecánicas, que aumenta la dureza y la resistencia y disminuye sus propiedades de ductilidad, soldabilidad y de elongación. ¿Listo? Entonces, sí, Profesor, adelante. a ver, por ejemplo, dice, ¿no? El acero al carbón dice, también es conocido como acero de construcción, dice, constituye una proporción importante de los aceros productivos en las plantas, dice, ¿no? Profesor, yo quería acotarlo en esto, mira, por ejemplo, hay materiales que se utilizan, ¿no? En la construcción, por ejemplo, podría ser el martillo o picos, ya donde se utiliza el carbono, mayormente para que tenga una gran fuerza, ¿no? Al trabajar y el material no se puede romper. Por ejemplo, el 0,50 o a 0,70% tiene de carbono. Por ejemplo, en las herramientas de corte como brocas, cuchillos o limas, donde el carbono está en 0,70% o a 1%, profesor. Y todo esto es para que tenga una gran fuerza al momento de trabajar. Para que tenga, claro, resistencia, ¿no? Gracias, profesor. Ya, listo, gracias. ¿Alguien más del grupo 3? Son todos, ¿no? Ya, muy bien. Eh, Muy bien, buen aporte. Solamente una pequeña observación, ¿no? A veces no vayamos a pensar que mientras que sea más duro sea mejor para, para golpear. Por ejemplo, su compañero utilizó el ejemplo de un martillo, ¿no? Un martillo entonces lo endurece como para que tenga más resistencia, ¿no? Pero ojo de que no se trata solamente de darle dureza, ¿no? Sino también es que considerar de que ese elemento que va a golpear constantemente también tenga un rango de elasticidad, ¿no? Porque si va a ser demasiado duro, entonces vamos a llegar al tema de que es tan duro como el vidrio que no acepta ninguna deformación, entonces ante cualquier deformación pequeña se va a romper, ¿no?
Entonces, siempre el cuerpo, cuando van a construir, se construye una herramienta y saben que esa herramienta va a estar golpeando constantemente, no se trata solamente de endurecerla, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que es demasiado frágil. No te va a soportar ningún tipo de deformación, ¿no? Y si algo lo deforma, simplemente lo parte, porque no es capaz de absorber esos golpes externos, del exterior, ¿no? Fuerzas externas. Ya, muy bien, entonces vamos con el grupo 4. Este, bueno, yo profesor hoy día nos tocó los aceros aliados. Un acero aliado de aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre un 0,3% y 1,075% en peso de su composición o dependiendo del grado. Tenemos el acero para maquinaria, que son aceros muy versátiles de baja aleación utilizados para la construcción o reparación de maquinaria en general. Los más utilizados son los aceros de carbono y los aceros aliados. Anthony. Sí, Profesor, ¿me escucha? adelante. Bueno, yo voy a decir más o menos una definición de qué es un acero aliado. El acero aliado es un acero de buena resistencia a la fatiga, tiene alta templabilidad, excelente, excelente tenacidad y baja soldabilidad. No presentan fragilidad de revenido. Quiere decir que su finalidad es reducir las tensiones internas que ocasiona el temple y mejora las características, reduciendo su fragilidad. Eh, son aptas para piezas y herramientas de grandes exigencias mecánicas. Eso sería todo. Bueno, ¿me Sí. escuchan? ¿Me escuchan? Ya, bueno, voy a hablar de las acero aliados de baja y alta. ¿Ya? El de baja se utiliza para tuberías, para carrocerías, líneas ferroviarias y contienen menos 10% de pureza. Y los de alta son para utilizar en la resistencia de los desgastes, como el de las corrosiones, cuando se oxidas, y contienen más de 10%, nada más. Ujú. Profesor, Ya. buenos días. Yo le voy a hablar sobre la clasificación de los aceros aliados. Según su estructura, en estado normalizado se diferencia según su estructura en 6 clases de aceros. En la perlítica, la martensítica, la austenítica, con carburos, ledeburítica y ferrítica. La formación de las 3 primeras clases está indicada claramente en las curvas de enfriamiento trazadas durante el normalizado, enfriamiento al aire. En los aceros con poco de elementos aleadores, la curva en forma de C está situada tan próxima a la ordenada inicial, poca estabilidad de la austenita. La curva de enfriamiento cruza en la zona de formación de la mezcla de ferrita y cementita, es decir, de perlita. La austenita, bueno, ya, según su utilización, en los aceros que contienen de gran importancia la templabilidad, en aceros de gran resistencia, acero de cementación y acero de muelle. En acero de construcción están los aceros de gran resistencia, acero de cementación, acero de nitrilación. En los aceros de herramientas son los aceros rápidos, aceros de cortes no rápidos, acero de indeformables. Muchas gracias, profesor. Está muy bien. Profesor, yo A ver, continúo. adelante. Los efectos de la aleación son los siguientes. Tienen mayor resistencia y dureza, resistencia al impacto, resistencia al desgaste, a la corrosión y a las altas temperaturas con la penetración del temple. Los atributos de cada aleación son dependiendo de qué material se le ha agregado. Con el aluminio ayuda a desoxidar el acero fundido y obtiene un grano fino de mejor calidad. Con el boro mejora el templado. Con el cromo aumenta la profundidad de endurecimiento, mejora la resistencia al desgaste y corrosión. Con el cobre mejora la resistencia a la corrosión. Con el manganeso, en cantidades superiores a 1%, facilita su laminación, moldeo en caliente,
mejora el temple y aumenta resistencia y dureza. Y de acuerdo a los en qué materiales se están empleando, son a los tornillos de biela, a los pernos, engranajes, tornillos para motores, resortes y maquinaria de trituración. Eso Listo. sería todo. Muy bien, entonces pasamos al grupo 5. Ahí están Urbano, Ortiz, Salas, Colque, Brañez y Estrella. Adelante. ¿Se escucha? Bueno, voy a hablar del acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono en la que se añade una proporción de cromo mayor al 10,5. Esto evita que el oxígeno pueda penetrar al hierro y forme el óxido ferroso, deteriorándolo completamente. Además, puede contener otros elementos aliantes, como son el molibdeno, el níquel y el tungsteno. Este Esta proporción de cromo actúa como una capa de óxido de cromo que impide que el oxígeno continúe penetrando hacia el material, en este caso el hierro, y evitando la corrosión y oxidación. También puede contener otros componentes como silicio y el aluminio, y esto da lugar a otros tipos de acero inoxidables. Ahora le paso con mi compañero. Sí, ¿qué tal? Buenos días, profesor, ¿me escucha? Bueno, yo hablaré de tipos de aceros inoxidables. En total son cuatro, que sería el ferrítico, el magnetito, el dúplex y los austentíticos. Eh, por lo general, los tipos de aceros inoxidables se da por el porcentaje de, de mezcla que tienen en sus materiales. El austenítico son dos tipos, que sería el inoxidable 18-18 y el 10-18. En el 18-18 se lleva un 18% de cromo y un 18% de níquel, mientras que en el 18-10 se lleva un porcentaje de 18 en cromo y 10 de níquel. Después tenemos el matentítico, que es una aleación de hierro, cromo y carbono con, con contenido típico de carbono mayor a 0,10% y en cromo de 12 al 14%. También tenemos los duplex, que es una aleación de hierro, cromo, níquel, pero construidos en dos fases, la ferrítica y la austenita. Eh, y por último el duplex, es una aleación de hierro, cromo, níquel. Perdón, el duplex, como decía, tiene un acero inoxidable que contiene niveles de cromo relativamente altos, entre 18 y 38%, y cantidades moderadas de níquel entre 4 y 5, 4.5% Muy bien, y muy bien, muy 8%. bien. Eso sería todo. Profesor, bueno, voy a hablar de las propiedades del acero ya para culminar. Y las propiedades pues, son las siguientes. Presentan una alta resistencia a la corrosión y oxidación, por lo que evita que el oxígeno siga penetrando más hacia el hierro. Durabilidad puede durar hasta más de 60 años, a diferencia de acero o hierro sin cromo, que puede durar solamente hasta 15 y 20 antes de empezar a deteriorarse. En dureza, pues presenta gran resistencia ante agentes abrasivos y no se raya. Mientras más carbono, más dureza. Utilidad: puede ser ejercida una fuerza adecuada, se deforma sin romperse, lo que permite hacer diversos modelos de aceros y diseños. Densidad: alta resistencia a los golpes, puede absorber gran Ok, cantidad de energía listo. antes de romperse. Muy bien, muchas gracias por la Es- participación. Vamos con el grupo 6. A ver, grupo 6. Bueno, ahí está formando el grupo Galvez, Cotera, Palomino Bravo, Comoray Medina y Sarayase. Ya, a ver, vamos.
¿Hay presentación, estimados? ¿Sí? Profesor, ¿me escucha? En el grupo 6 voy a hablar sobre aceros para herramientas. Un acero adecuado es el acero a plata debido a su alto contenido de carbono, permite su endurecimiento térmico y para incrementar su dureza y resistencia al desgaste. Adicionalmente, el contenido de carbono, cromo y vanadio presente en la aleación incrementa su densidad y propiedades mecánicas en general. Los principales tipos de aceros para herramientas es el acero al carbono. Para la fabricación de herramientas, para los usos más diversos, se emplean aceros sin elementos de aleación, con porcentajes de carbonos variables de 0.50 a 1.40%, para herramientas que deben tener gran densidad como martillos y picas. Los aceros rápidos. Las características fundamentales de estos aceros es conservar su filo, un caliente, pudiéndose trabajar con las herramientas casi a rojo a 600 grados, sin disminuir su rendimiento. Los aceros indeformables reciben este nombre de los aceros que en el temple no sufren casi deformaciones y con frecuencias después del temple y revenido quedan con dimensiones prácticamente idénticas a las que tenían antes del tratamiento. Aceros al corte no rápido. Se agrupan varios aceros aliados, principalmente como cromo y wolframio, muy empleados para la fabricación de herramientas de corte que no deben trabajar en condiciones muy forzadas. Profesor, gracias. Doy pase a mi compañero, si alguien quiere hablar. Profesor, le voy a hablar sobre los tipos de aceros para herramientas. Los tipos de aceros son tipos de acero de temple de agua, aceros para trabajo de coche, aceros de media aleación, temple al aire, aceros altos en cromo y en carbono, aceros para trabajar en caliente, los aceros rápidos, aceros para usos especiales, tabos, aceros para moldes y acero de baja aleación. No sé si alguno de mis compañeros va a querer aportar algo. Ya. Profesor, yo voy a hablar sobre las categorías. Las, ca- las categorías para los diversos tipos de herramientas se utilizan aceros distintos. Estos se dividen según las siguientes categorías. El acero de baja templabilidad. A este grupo pertenecen todos los aceros de carbono para herramientas y los aceros con pequeño contenido de elemento de aleación y que no difieren mucho por su templabilidad, pero los aceros al carbón. Aceros de alta templabilidad. A este grupo pertenecen los aceros que contienen elementos aliados en cantidad de 1 a 3% y por eso poseen mayor templabilidad. Aceros para matrices. Para el trabajo de metales por presión se utilizan herramientas, troqueles, punzones, rodillos, cilindros, etc., que deforman el metal. Los metales que se desplazan para hacer herramientas de este tipo se llaman aceros de matrices. Aceros rápidos. A este grupo pertenecen los aceros que se fabrican para herramientas de corte que trabajan a grandes velocidades. El acero rápido debe tener en primer lugar una gran dureza en caliente y Muy bien. estabilidad al rojo. Sí. Sí, Instructor, quería dar un alcance ya de la exposición. Continuando con la exposición, quería hablar sobre las características principales requeridas por los aceros herramienta, ¿no? Entre las características principales requeridas se consiguen mediante tratamientos térmicos, también pueden conseguirse mediante tratamientos termoquímicos y también mediante tratamientos sub-cero.
Otra de las características es que la mayoría de aceros herramienta utilizados son muy aliados y los tratamientos térmicos deben crear una distribución adecuada de carburos aliados, ya sea en una matriz de martensita revenida. Ahora, otra de las características es que la microestructura obtenida después del temple y revenido está formada principalmente por carburos eutécticos, globulares o poligonales, sobre una matriz de martensita revenida y austenita retenida. Y también hay un alcance de cómo se fabrica el acero para las herramientas. Los productos de acero se fabrican en 3 etapas principales. Primero se obtiene el acero a partir del hierro. Segundo, se trata el acero para mejorar sus propiedades, ya sea templándolos o recubriéndolos con otro metal. Y bueno, el tercero ya se enrolla o se forma el acero ya en el producto terminado. ¿Cuál quiere ¿Alguien más obtener, no? del grupo? Cerramos Eso ahí. es todo, instructor. Ok, listo. Entonces entiendo que cerramos con el grupo y bueno, vamos a pasar a la presentación, estimados, ¿no? Ok, listo. Entonces, aquí está la norma norteamericana, SAE, ¿no? Designación de la norma, ¿no? Nombra el nombre abreviado de los materiales férreos, ¿no? El cual va a ir o va a indicar una letra, la parte de la fabricación, la parte de la composición y la parte del tratamiento, ¿no? Entonces podrían ir esas letras identificando al material férreo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una U adelante o una R o una RR, puede significar esto, mira. Si es una U, estamos hablando de un acero colado no calmado. Si es una R, es un acero colado calmado, ¿no? Y si es una RR, es un acero colado calmado especialmente, ¿no? Entonces es de un tratamiento especial, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir esas letras que van delante de los nombres abreviados, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que saber es saber interpretar qué es lo que me quiere decir esas letras, ¿no? Esas letras. Para eso ustedes van a utilizar siempre su manualcito, o su cartilla o su información, ¿no? Para poder hacer una buena interpretación. Ya, miren, no se trata de que todo esto se lo aprendan de memoria, sino que lo sepan utilizar, ¿no? Que sepan agarrar la tabla, que existe una tabla y identificar ese significado. ¿Ya? Por ejemplo, R, ¿qué significa? R, ¿qué significaba? Acero colado. Calmado, ¿no? Acero No, a colado. diferencia del no calmado, ¿no? Colado calmado. ¿Listo? Ya, y si hay una Q, ajá, ya, entonces ha sido conformado en frío, ¿no? O sea, no solamente ha sido calmado, sino también ha sido conformado en frío, ¿no? Ha tenido un tratamiento especial, ¿ya? Listo. Los ST se refiere a un acero de construcción en general, ¿no? Entonces, un ST es, en general, ¿no? Un acero de construcción. No, pero si es un acero, una C, si ven solamente una C, es un acero de calidad, ¿no? Y si además de una C le incrementan una letra, es un acero fino de construcción. ¿No? Entonces, mira, esta pequeña guía te puede ayudar bueno, te va a ayudar a poder interpretar mejor cada sigla que encuentres. Entonces, en la parte de mecanización podemos encontrar estas letras o V, U, V, N, E, A o T, M, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, CK35N, ¿no? CK35N, ¿no? ¿Y N qué cosa es? Normalizado, ¿no? Es normalizado, ¿no? Si es, si en la parte mecanizada va una B, una V, entonces ¿qué cosa es? Es bonificado. Ya, entonces, Eh, en este cuadrito, ¿qué cosa te indica? En este cuadrito te indica los diferentes materiales, ¿ya? Los diferentes materiales como cromo, eh, cobalto, magnesio, níquel, silicio, tungsteno, ¿no? Y estos materiales, estas sustancias añadidas, significa un multiplicador, ¿no? En la sustancia con quien va a trabajar, ¿no? Entonces, va a significar un impacto en el material, ¿no? Como multiplicador por 4, por 10 o por 100, ¿no? Esa es una tabla un poco de fábrica, ¿no? Es para nociones generales. Ya, después tenemos el acero de alta aleación, ¿no? De esto ya lo hablamos en la semana pasada, la primera clase, cuando consideramos acero de alta aleación, ¿no? Cuando los productos aliados superan el 5%, ¿no? El 5%. Cuando superan ese 5%, hablamos de alta aleación. Ya, la designación empieza con la X. Ya, para los aceros de esta aleación, los números detrás del símbolo químico indican el porcentaje de elementos aliados según la relación. A ver, vamos a ver esta relación. Mira, empieza con X, ¿no? X45, cobalto, W, Al234, ¿no? W, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? W. Resistencia al calor, ¿no? Resistencia al calor. Entonces es un material resistente al calor, ¿no? Es cobalto, ¿no? Y tiene aleación ¿a cuánto? Al 45%, ¿no? Al 45%, ¿no? Y además, a ver, el, ok, el COWIAL son los elementos aliantes, ya, son los elementos aliantes, ¿no? Y cada uno está en 2, 3 y 4%. 2, 3 y 4%, ¿no? Entonces, estas numeraciones 2, 3 y 4% son la designación aliante de porcentaje según el orden cobalto, W y Al. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? ST, ¿qué cosa era? ST, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, ¿ya? Correcto, general, ¿ya? Cero de construcción en Hacer la general, construcción en general. ¿no? Y ahí está, mira. ¿No? Ya, ok. El C, ¿qué significaba?
de calidad, ¿no? Acero de calidad. El R, Acero fino de construcción. Acero fino de construcción. Acero de calidad. Acero de calidad. el R, ¿cuál era? Ok. El E, sí, Acero dime, de calidad. Estable. Profe, ¿cuál? profesor, ¿La el 2? CF no sería acero fino de construcción, porque Lo mismo en la digo, 2, dos. porque es C más letras sale ahí en lo que puso. Acero fino de construcción. Acero fino. Sí. Sí. Ok. Acero, Ya, porque pues, es cuando trabaja o cuando va designada con una letra, ¿no? Ya, ok. Muy bien. Profesor, una consulta. La letra que va al costado de la C puede ser minúscula o mayúscula porque la F minúscula creo que tiene otro significado. Cuando es mayúscula te está indicando de que observes esa letra solamente, ¿no? Pero cuando es ST, te está diciendo de que el S está trabajando con la letra T, ¿no? El ST, ¿qué cosa es? O sea, no vas a ponerte a buscar solamente la S, sino la S y la T, ¿correcto? Por, ya, ok. Vas a trabajar la C con la Excelente, F. excelente. Me Ya, refiero a mira, la la letra C CF, por o sí sea, sola del número 2. significa acero de calidad, ¿cierto? Pero en esta ocasión vas a trabajarla no solamente la letra sola, sino CF, Sí. ¿sí? No, 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 Sí, no. profesor. O Cuando sea, es la F significa F que vas a trabajar puede la ser C con la minúscula, F, ya. Y si mayúscula, va a trabajas C significar lo con mismo. F, estás hablando de un acero fino de construcción. No estás hablando de un acero de calidad, sino estás hablando de un acero fino de construcción, ¿ya? Ya, profesor, ok. Muchas gracias. Ya, listo. Estimados. A ver, se habló del acero inoxidable. El acero inoxidable, porcentaje, bueno, acá nos indica de que que el cromo tiene que ser mayor al 12%. Ya, esto se caracteriza eh, que las sustancias que lo atacan o puede resistirse a las sustancias que lo atacan, ¿no? Como el agua, el aire, gases, ácidos y lejías, ¿no? Entonces le da esas fortalezas, ¿no? Ahora, clasificación en acero inoxidable, ¿no? Esto también se les ha entregado, ¿no? Si hablamos de los martensíticos, ¿no? Entonces el cromo va a estar en este rango de porcentaje, mientras que el carbono en este otro rango de porcentaje, ¿no? De 0,407 el carbono y el cromo de 12 a 15. Si está en este rango, entonces estamos hablando de una clasificación de acero inoxidable tipo martensítico, ¿no? Utilizados para instrumentos quirúrgicos, automotriz, bombas, resortes, cojinetes, etcétera. Después los ferríticos, en ese rango de cromo y carbono, ¿no? Y tienen tratamiento de frío.
Después tenemos los austeníticos. Igual, ¿no? Ahí está la proporción. En esta ocasión tenemos carbono, cromo y níquel. Ya, listo. Lo que, esto que estamos viendo, esta información les va a ayudar para hacer el trabajo que se les dejó de forma grupal, ¿no? Creo que el 1 y 2 tiene destinado un tema, ¿no? Y lo va a presentar como PPT, ¿no? Tiene hasta el jueves, toda la noche para presentarlo, ¿no? Hasta el jueves 15. Ya, entonces, los aceros se utilizan en diferentes aplicaciones, no solamente herramientas, sino inclusive para crear hacer grandes construcciones, ¿cierto? Esta tabla es la primera que hemos mencionado, ¿no? Que hemos tocado en la primera clase, ¿no? Donde tengo el acero de baja aleación, ¿no? Y llegamos a los aceros inoxidables, ¿no? Y precisamente acá está nuestra tarea, aceros inoxidables, ¿no? Eh, cuyo cromo es mayor al 10%, ¿no? Y la temperatura de trabajo más o menos es menor a 300 grados centígrados, ¿no? Y tenemos varios tipos, ¿no? Los austeníticos, los martensíticos y los ferríticos, ¿no? Ok, y precisamente de esto se trata la investigación, ¿no? De estos tipos de aceros. Ya, listo. Y quería mostrarle este cuadro, ¿no? Este cuadro, ¿no? Donde tengo los martensíticos, ferríticos y austeníticos, ¿no? Y es un cuadro resumen de todo lo que pueden investigar, ¿no? Y es más, ustedes pueden investigar más, ¿no? Por ejemplo, mira, eh, si un elemento, si tengo ahí un acero inoxidable, ¿no? Y yo acerco el imán y pega, el imán se pega, ¿de qué puedo estar hablando? De los ferríticos, De los ferríticos y, Y de los martensíticos. claro, claro. Pero si yo acerco el imán y no pega a ese acero inoxidable, entonces, ¿de qué estaría hablando? De la austeníticos, ¿No? Ok, ya. austeníticos. Listo, entonces mira, a partir de del uso del imán nomás, entonces yo ya puedo clasificar, ¿no? A pesar que son materiales muy parecidos visualmente, ¿no? Pero los puedo empezar a diferenciar a partir de sus propiedades, ¿no? Particulares. A ver, si tengo un acero, ¿no? Y este acero no es muy duro, ¿de qué estaría hablando? Ferríticos. De un Ferríticos. Ferríticos. ¿no? Si este acero lo trato de soldar y no suelda, es muy difícil soldar. ¿De qué estaría hablando? Martensíticos. Entonces, entonces ustedes pueden hacer una tabla similar, ¿no? Y pueden añadir más cosas, ¿no? No sé, ¿qué se me ocurre? Conductor eléctrico, ¿no? De temperatura, o no sé, más cosas, ¿no? Cosas que puede añadir mucho a su trabajo.